Se recrudece por partes la guerra comercial iniciada por Donald Trump, en este caso con China. Dos anuncios: el aumento de los aranceles al 125% y también paralizar, eso sí, manteniendo el 10%, esa subida de aranceles con el resto del mundo, podemos decir prácticamente, durante 90 días. Esto es la última hora que hemos conocido hoy, pero ya saben que esto va a minutos, segundos. No sabe nadie qué es lo que va a ocurrir. Esa es la realidad. Sin embargo, Donald Trump pues saca pecho e incluso se mofa de los países que están intentando pues llegar a un acuerdo. Dice, venga, vamos a parar esta subida arancelaria. Esto decía Donald Trump. Because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Pues esto decía Donald Trump. Es cierto, hay países que sí que están en esa línea, otros que no, como es el caso de China. Ayer aquí hicimos un programa en el que hablábamos sobre China, el papel de China en el mundo, cómo ha evolucionado. Es cierto que la hegemonía de Estados Unidos ha ido en detrimento en favor de China. China no ha llamado a Donald Trump. Es más, ha anunciado que iba a subir los aranceles hasta el 84% en relación a productos estadounidenses. O sea que hay países que sí y países que no. Respecto a China, a lo que a nosotros nos concierne, pues Pedro Sánchez está de visita, Vietnam y China. Hoy ha estado en Vietnam haciendo una ofrenda floral a Ho Chi Minh, porque esto los dictadores, Franco malo, Ho Chi Minh bueno, pero en fin, tampoco debería sorprendernos, teniendo en cuenta que siempre que ha habido un dictador, ya sea los Castro, ya sea Maduro, ya sea el régimen sandinista, que ataca y persigue a los católicos, pero esto, pues bueno, no parece importar, pues esos son buenos. Los de aquí son terribles. Bueno, pues como digo, Pedro Sánchez está con esa tournée y claro, la visita a China, muchos ha planteado y se ha comentado que esto viene a venir a intentar salvar a la Unión Europea del desastre. No le ha hecho mucha gracia a la Unión Europea, tampoco a Estados Unidos, porque sería un gran error dejar de lado a Estados Unidos para lanzarse en brazos de China por numerosas razones. Pero es que todavía hay algo más profundo, que son esos intereses que tiene, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, la mujer de Álvarez, Acento, la consultora de Pepiño Blanco, la que también forma parte de Alfonso Alonso, del Partido Popular, el hijo de González Pons, el de, ay, a ver si el Papa es una mujer. Estos personajes siniestros que están en el Partido Popular, a día de hoy siguen, de manera inexplicable, o quizá no tanto, pues claro, esconde una pregunta pertinente. Y es, en realidad, ¿quién nos está gobernando? ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez a China? ¿Quién mejor para hablar de todo esto? Y afortunadamente lo tenemos aquí en Mi One con nosotros, que Rubén Arranza, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, encantado de estar por aquí otra vez. Habéis visto que tengo aquí la habitación un poco de aquella manera, pero prometo que cuando por fin llegue el fontanero de vuelta, todo va a cambiar de una vez. O sea, voy a cambiar. Has dejado, ya sabes que hay gustos divididos en tus dosieres en Big One Plus. Unos prefieren la cortina, otros los ladrillos torcidos. Pues bueno, has hecho para los dos, para que todos puedan deleitarse con tus fondos. Sí, sí, yo creo que nunca, de verdad, ni la persona más exigente de mi vida me ha mirado tanto la vestimenta, las gafas, el micrófono, pero está bien, me gusta un público exigente. El fondo tienen toda la razón, pero bueno, en fin, ya está. Es lo que hay. Público exigente, esto es verdad. Los espectadores de Big One son así. Y se lo Muy bien. agradecemos. Y como son exigentes, hay un trasfondo en todo esto que está ocurriendo con la visita de Sánchez a China, que la Unión Europea no le gusta, pero von der Leyen, que debe estar enamorada de Sánchez, pues dice, bueno, venga, ve a ver qué se puede hacer por allí. Pero claro, las conexiones entre China, Sánchez y sobre todo Zapatero, personaje siniestro donde los haya, tú has dedicado varios programas de lo que no te han contado a este asunto. Ponnos en situación, Rubén, para que la gente cuando diga, ay, mira Sánchez, se quedan todos con la ofrenda floral a Ho Chi Minh. Bueno, eso es anecdótico en comparación de la gravedad o del trasfondo que hay en todo este asunto. Claro, vamos a ver. Sánchez está de viaje en China, como ya has explicado, y es verdad que es alguien que comercia, que compra, que vende y con el que, por suerte o por desgracia, a nadie nos gustan los comunistas, o por lo menos a nadie que esté más o menos en su sano juicio, que esté medianamente informado. Pero
Pero claro, a lo mejor se puede convertir en cliente de o en proveedor de, y en un momento en el que Estados Unidos está estableciendo aranceles, pues a lo mejor ahí encontramos determinadas oportunidades. No lo sé. Sinceramente, del PSOE no me fío, y sobre todo porque las dictaduras que critican un lado del mundo, por otro lado, en el otro lado del mundo las valida, lo cual implica cierta hipocresía. En cualquier caso, aquí lo que yo creo que es preocupante en este sentido, y esta es mi opinión, es cuál es la figura de Zapatero, porque Zapatero no es ministro. Zapatero fue un expresidente al que los españoles le despidieron. Es verdad que él no se presentó a las últimas elecciones, pero la culpa de la mayor debacle de la historia del PSOE fue suya. De hecho, después de su último mandato llegó la mayoría absoluta del Partido Popular, pero desde entonces no sabemos exactamente qué es Zapatero. Sabemos que es uno de los representantes del Grupo de Puebla, sabemos que es un lobista internacional y sabemos que en China ejerce un papel, a él le llaman allí, de hecho lo publicaba la prensa china hace unos días, esta semana, el intermediador. Le consideran el que ha mediado para que Pedro Sánchez aterrice en China y se vaya a reunir con Xi Jinping para hacer un papel de mediador dentro de la Unión Europea, prácticamente como una especie de delegado comercial o de portavoz para este asunto en un momento de crisis del comercio internacional. Pero a mí, como ciudadano español, lo que me preocupa es qué es la figura exacta de Zapatero. Y si te parece, Jano, he preparado aquí algunas cosas sobre la trayectoria de Zapatero para con China. Porque creo que es muy importante saber que Zapatero fue el primer líder de la Unión Europea que apostó por romper el embargo, por terminar el embargo de armas para la compra de armas que tenía China desde la masacre de Tiananmen en el año 89. Esto es muy significativo sobre su postura, y esto lo empezó más o menos a practicar 2005-2006, recién llegado a la presidencia del gobierno. Si recuerdas, ya se había producido algún episodio por el que había tenido cierto tufillo de antiamericanismo. No me refiero a la decisión de retirar las tropas de Irak, que es una decisión política, pero sí, por ejemplo, al de no levantarse ante la bandera en el desfile del 12 de octubre, episodios que trajeron cola y que pueden buscar un enfrentamiento, buscar una confrontación con Estados Unidos. Hay un factor fundamental, que es que cuando en el año 2018 Trump empezó a presionar a Europa para que no dejara pasar a Huawei a sus redes de 5G y a sus empresas de telecomunicaciones, porque hay unas evidencias que creo que son notables de que Huawei está completamente controlada o apadrinada o patrocinada, como lo queramos llamar, por el gobierno chino. Y básicamente meterles en la red de telecomunicaciones es como introducirles en el sistema linfático de Europa. Tendrían acceso a todos los datos de los clientes, a toda la información, números de teléfono, datos personales, sistemas de seguridad. Ahí Zapatero presionó para que eso sí que se produjera, en contra del criterio de Estados Unidos, que fue el que se aplicó dentro de los países de la OTAN, y Francia y Alemania, por ejemplo, fueron absolutamente restrictivos en este punto. Luego Zapatero también ha defendido el concepto de ya no solamente del sur global, sino también el del multilateralismo. Lo ha defendido la ONU prácticamente desde el principio. Y esa es una postura completamente alineada con lo que siempre ha defendido China. Y luego hay una cosa, para no extenderme más en esta parte, él también es lobista. Aquí, de hecho, a empresas en las que él estaba como asesor, entre otras CREA, contaba la semana pasada en el programa Pelayo Barro, periodista de The Objective, que le ha generado ciertos problemas hasta el punto de haberle retirado de su web, según decía Pelayo. Claro, Zapatero ha hecho lobby en España con chinos a través de una asesoría o un think tank que se llama Gate Center. Y esto es muy interesante porque promueve una especie de relaciones de lobby comerciales con China, básicamente. Y llama mucho la atención porque digamos, el fundador, o por lo menos el alma mater de esta asociación, es Daniel Romero Abreu, que es el presidente de otra organización que se llama Thinking Heads, y también es uno de los consejeros de Prisa que le está intentando cargar a Gurlian de presidente. Todos están interconectados y todos al final los salpica la figura de Zapatero, que ha estado, por cierto, en junio de 2024, estuvo en China en una visita con Ma Hui, que es uno de los representantes del Comité Central del Politburó de China, y luego también en otros, por ejemplo, aquí veo... hace unos meses fue recibido por una persona del alto mando del Partido Comunista Chino también, Liu Jintao, que básicamente dijo que Zapatero había hecho mucho por promover las alianzas
entre los dos países. Es decir, es una figura que no sabemos exactamente qué es, pero que trabaja activamente en China para el gobierno español. Y China forma parte del otro bloque. Puede ser un cliente comercial, pero ojo con entablar alianzas con una dictadura comunista que tiene un concepto de las relaciones comerciales, no ya de los derechos humanos o de lo que tiene que ser una democracia, que es muy distinto al que por naturaleza debería pertenecer España. Ujú. Pero estas conexiones que relatas de Zapatero con China, ¿nacen en el año 2005, has dicho? Él empieza en 2005 a defender en la ONU y en la Unión Europea un acercamiento hacia China, el fin del veto que existía a la compra de armas por parte del régimen chino, porque al final, en realidad, vender armas a China es vender armas a una dictadura. Y China se ha abierto al mundo, ha cambiado mucho desde entonces. De hecho, se ha desarrollado hasta convertirse en el segundo PIB del mundo. Ahora bien, que el régimen político sigue siendo igual, pese a la apertura económica, y que cuando vendes armas a un régimen comunista, sabes perfectamente para qué se pueden utilizar. No hay que ser hipócrita. En realidad, todos los países están dentro de un tablero comercial en el que unos y otros comercian. Las personas los países a los que compramos el petróleo, por ejemplo, los países árabes, son teocracias, en realidad. Es decir, creo que no hay que ser hipócrita ahí, pero es verdad que el PSOE en unos lados defiende una cosa y en otros defiende otros. Y no sé muy bien exactamente, porque nunca ha habido transparencia al respecto, qué figura o qué papel juega aquí Zapatero, si le corresponde alguna remuneración o si lo hace de forma desinteresada o si realmente al final tiene un encargo del gobierno. Yo creo que eso se debería saber. Sí, sí, claro. Hombre, por las propiedades que se compra Zapatero, eso, a ver, algo hay, porque si no, esto desinteresadamente, pues en fin, cuesta creerlo. Es verdad que no se sabe y poco se pregunta al respecto. Sí, Otra cosa que te quería comentar sobre China, conocíamos a Álvarez, que es nuestro ministro, su mujer era la vicepresidenta de Huawei. eso Claro. es. Y ahora es consejera de Ispasat. Es decir, vamos a ver, en un momento en el que Europa se está defendiendo de las incursiones chinas en sus redes de datos, el mero hecho de meter en la empresa estratégica de satélites a una persona que ha sido la vicepresidenta de Huawei España, Tisa James, a lo mejor no es lo más recomendable, pero hay más. Mira, eso está muy bien pero es una buena pregunta. No, porque eh, uno de los lobistas de las empresas que defiende los intereses de Huawei en el Parlamento Europeo, cosa que no es ilegal, por cierto, es Ujú. simplemente señalando la conexión, es Acento. Acento es la empresa que es el consejero delegado Pepe Blanco. Uno de los accionistas es Javier Curtis, que siempre está como la sombra, pero que realmente es uno de los accionistas que ha promovido Acento. En Acento también está desde Alfonso Alonso hasta el hijo de González Pons. Eh, Acento cobra entre 200.000 y 300.000 euros anuales por hacer lobby en Bruselas para Huawei. Además que para la Embajada de Marruecos también, para defender una alianza estratégica de seguridad global dentro del marco del Mediterráneo, es decir, para defender a Marruecos dentro de un conflicto que involucra a España. Y esta empresa es la de los políticos, es la consultora de los políticos, la que quiso fichar también a Alberto Garzón. Y un apunte también interesante para Huawei. Las hijas de Zapatero han retirado el logo, el logotipo de Huawei de su página porque era uno de sus proveedores. Y dirás, ¿y estas chicas, que parece que no tienen ni oficio ni beneficio y que su carrera ha ido de la mano de las empresas para las que representó su padre o con las que tenía algún interés, de verdad negociaron con Huawei para que fuera su cliente? ¿O esto fue cosa del padre? ¿O aquí hay un acuerdo más del que no nos hemos enterado? Es que hay muchas preguntas, pero desde luego, Jano, yo creo que aquí eh, hay cosas que no sabemos y que apestan a que hay un intento de influir en China y que en ese intento de influir alguien está intentando sacar beneficio, se está beneficiando, que no digo que lo esté haciendo, pero hay cosas muy raras que no sabemos y que nos encantaría preguntar porque a mí, desde luego, no me cuadran. A ver, hay cosas que sí que sabemos, y lo has contado. Las hijas de Zapatero con Huawei era uno de sus clientes, vamos. O sea, esto se sabe. Igual que la mujer de Álvarez fue la vicepresidenta de Huawei. Claro, la pregunta es pertinente. Oiga, en realidad, ¿a qué va China, Pedro Sánchez? ¿A defender nuestros intereses, el comercio internacional, buscar una alianza? ¿O a proteger el peso que tiene Zapatero? Porque también podríamos preguntarnos, ¿quién nos gobierna realmente? ¿Zapatero, Pedro Sánchez, una mezcla de los dos? No sé. Bueno, siempre se dice además, a mí los acuerdos comerciales en realidad no me preocupan. Sí, Es no, decir, eso, claro. pero es verdad, y ahí está la clave de lo que dices, que muchas veces tienen contrapartidas. Casualmente aquí, cuando el gobierno de Rajoy se empezó a acercar a China,
y a firmar acuerdos comerciales, por ejemplo, para la ganadería española, que están bien, pero luego es verdad que de repente, se elimina la justicia universal de la legislación española. Y también pasa en Francia, cuando llegaron a los últimos acuerdos con los cataríes, que realmente recibieron a los cataríes en Francia como si fueran prácticamente el sultán francés o el emir francés. Entonces, claro, que está muy bien que vayan y a lo mejor, pues de repente, salva los aranceles de Estados Unidos, pues con un acuerdo ventajoso para la exportación de cerdo y de, no sé, de maíz o de trigo español. Pero ¿qué contraprestaciones políticas tiene eso? Ese es el problema de negociar con los comunistas, que cuando tú negocias con una dictadura que además es comunista, hay una serie de valores dentro de la negociación que sabes que no se van a cumplir y que a lo mejor te la cuelan y que a lo mejor eso termina en algo perjudicial para los ciudadanos o para la democracia española. Eso es algo que realmente cuando se negocia con otras democracias, pese a lo imperfectas que son y todos los fallos que sabemos, se da por supuesto que no se va a producir o que no se debería producir o que se puede denunciar. Pero claro, no veo dentro del gobierno chino otorgando garantías por un pacto que no es justo desde el punto de vista comercial y que implica algún tipo de condición política. Y luego, sobre todo, esas contraprestaciones que quizá interesan a individuos particulares con nombres y apellidos, que también este es el tema, claro. Luego, bueno, hay cosas. Hoy estaba en Vietnam, Sánchez, y de repente ha ido a llevar unas flores, si no me equivoco, a la tumba de Ho Chi Minh. Sí, Ho Chi Minh, que es verdad, que fue el líder de la independencia, de la liberación de Vietnam, que está todo el país, tú también lo has recorrido, lleno de las pancartitas, de las batallas, y que está en el mausoleo, pasa 6 meses la momia de Ho Chi Minh en Vietnam y otros 6 en Moscú, porque el tío era un completo admirador de Lenin. Ho Chi Minh defendió al país dentro de la guerra contra el sur, es cierto, y ahí pues hay diferentes debates al respecto, Sí. porque Ho Chi Minh también ejerció represión en un momento en el que esta gente, con el criterio que les dé la gana, a mí me parece una cuestión completamente nociva para la democracia española, como es esa famosa ley de la memoria, de los fusilamientos, de la represión, bla, 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 que esta gente ha ido a poner flores a un tío que también fue un represor. Es que de verdad, es que la hipocresía del PSOE no conoce límite, es que solamente no sé cómo llamarlo, es fariseísmo, es una especie de si estás conmigo te permito todo y si estás contra mí, que sepas que voy a utilizar lo tuyo también para intentar ganar partido dentro de mi terreno. Entonces, ¿qué diferencia hay entre unos dictadores y otros? Si somos demócratas y defendemos la democracia, no podemos ir a poner tumbas, flores a la tumba de un tipo que ha ejecutado la represión en su país, ¿no? Digo yo, vamos, no lo sé, que a lo mejor estoy equivocado y me pierdo algo. Claro, la lógica de la PSOE, ya sabes, Rubén, que no opera en esa línea. Hombre, La eso es PSOE lo y sus de... cosas. Ahora, Semana Santa, el concejal del PSOE se manifiesta, eso lo decía muy bien Quintana Paz un día, el concejal del PSOE en Semana Santa se va a la procesión de la Santísima Virgen de los Remedios, mientras el concejal en el País Vasco pide el acercamiento de los presos de ETA y el concejal del PSOE, yo qué sé, en la línea de la Concepción pide pues más trabajo para el campo de Gibraltar. Ya está, el PSOE es eso, es el partido del camaleónico, de la metamorfosis allá donde haga falta y de lo que quieran los españoles, pues yo lo digo aunque luego hagan lo contrario. Pues nada, oye, gracias por aclararnos estas conexiones, porque claro, todo se queda en la cosa superficial de mira, Sánchez está intentando salvar Europa de la situación. A ver, una cosa es el comercio y otra cosa es el trasfondo que hay y de esas conexiones que muchas preguntas todavía no tienen respuestas, algunas ya las has dado tú en lo que no te han contado y bueno, quedan muchas cuestiones por responder. Pero vamos un poco atinando el tiro. A ver, China forma parte del eje Pekín, Moscú, Teherán, en el que también, por cierto, tiene de socio comercial o tiene nexos evidentes con Venezuela. De hecho, el otro día un opositor de Venezuela me comentaba que los drones del ejército venezolano están entrenados por los iraníes que están formando milicias allí en Nicaragua, que sabes que también es aliado, y eso forma parte del régimen, de regímenes, de un eje dentro de una especie de guerra fría contemporánea del mundo, en el que hay una parte, esos están intentando desestabilizar a los países occidentales. Entonces vamos a ver si no nos vamos a liar con el que presuntamente es nuestro enemigo. Yo desde luego siempre estaré en el bando contrario a las dictaduras y a los comunistas. A partir de ahí, que cada uno interprete lo que considere oportuno y respetable será, digo yo, no sé. Pues sí, así es, Rubén. Pues nada, mil gracias por atendernos y te vemos el viernes en lo que no te han contado con un tema también muy interesante. ¿Quieres hacer un spoiler que dicen ahora los modernos? Hombre, por supuesto, vamos a hablar de
cómo está manipulando el gobierno a través del sindicato de inquilinos y de ese intento de crear una Ada Colau 2.0, un 15M 2.0 a la opinión pública para intentar mantenerse el poder, inflar a sumar. Además vamos a darlo con datos, con gente que sabe, con gente que se sabe el precio del metro cuadrado de vivienda en cada una de las 53 provincias españolas. Bueno, yo creo que va a estar bien. Espero que a la gente le guste. Seguro que sí. Pues nada, el viernes te escuchamos. Mil gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós, Jano. Fuerte abrazo. Pues ya han escuchado lo que cuenta Rubén Herranz. Cuando las noticias se quedan con esto, no, hombre, no. Hablemos del papel de Zapatero, de Álvarez, de su mujer, de esas relaciones, ese lobby con acento, Pepiño Blanco, Alfonso Alonso del Partido Popular, el hijo de González Pons ahí metido, que parece que estos medios de comunicación pues no quieren contarlo. Pues aquí sí.